Ninguna especie olvidará jamás el momento en que la paciencia de la humanidad finalmente se rompió. Siempre observaban, siempre aprendían, siempre recordaban. Yo, el embajador Kra del Imperio Utarán, miré la sección vacía de los humanos en la gran cámara del Consejo mientras las alarmas de emergencia resonaban por toda la inmensa estructura cristalina. Y fuimos demasiado arrogantes para darnos cuenta hasta que fue demasiado tarde. Los hologramas a nuestro alrededor mostraban ataques simultáneos en 17 sistemas. Golpes precisos, fuerza abrumadora, tecnología que creíamos imposible. 300 ciclos, susurré. Los presionamos durante 300 ciclos y ahora... ¡Orden! ¡Orden en la cámara! La voz del gran canciller Vexar retumbó, levantando sus antebrazos con desesperada autoridad mientras las paredes cristalinas temblaban por las explosiones cercanas. Estamos aquí para discutir el incidente relacionado con la respuesta humana a la Operación Dryad. Solté una risa amarga, recibiendo una mirada aterrada del embajador To. Incidente, lo llamaban. Cuando una flota de batalla Drachnid es reducida a partículas elementales, aparentemente eso es solo un incidente. Los humanos, continuó Vexar, sus escamas cambiando de verde a un púrpura enfermizo, han emitido lo que llaman un aviso final de agravios. Sus ojos se posaron en mí. ¿Podría el embajador Karx leer la comunicación? Maravilloso. Siempre me hacen hacer las partes incómodas. Abrí el documento holográfico. Las palabras brillaban ominosamente en la cámara oscurecida, mientras las explosiones continuaban a lo lejos. A la Concordia Galáctica y a todas las especies asociadas, comencé, manteniendo mi voz firme. Durante 300 ciclos estándar, la humanidad ha participado de buena fe en su estructura de gobierno. Hemos soportado restricciones comerciales que paralizaron nuestras colonias exteriores. Hemos observado cómo dividían nuestras zonas de expansión. Hemos sufrido su supervisión científica protectora que ha frenado nuestro desarrollo. Pero el ataque no provocado contra New Montana cruza una línea que no puede deshacerse. La cámara estalló en murmullos. Elevé la voz. Han confundido nuestra paciencia con debilidad, nuestra diplomacia con miedo, nuestra moderación con limitación. Consideren esto como la renuncia de la humanidad a la concordia, con efecto inmediato. Cualquier especie que se interponga entre nosotros y la justicia para New Montana será considerada hostil. Tienen 24 horas estándar para elegir su postura. Elijan sabiamente. La cámara explotó en caos. La ministra de Comercio Sil de los mundos comerciales se desmayó, su forma cristalina tintineando mientras sus asistentes la sujetaban. Los representantes de la colmena comenzaron a hacer clics agitados. A través de todo, el gran canciller Vexar permaneció sentado con sus 4 manos entrelazadas, sus escamas de un blanco enfermizo. Seguramente, la voz chasqueante del embajador To cortó el ruido. Los humanos entienden su posición, ¿verdad? Son solo una especie entre cientos. Su poder militar es una fracción de la flota combinada. Reí. Todos se giraron para mirarme. Mis estimados colegas, dije con la voz cargada de sarcasmo. ¿Se les ha ocurrido a alguno de ustedes que los humanos esperaron hasta ahora para enviar este mensaje? ¿Que quizás han pasado estos 300 ciclos preparándose exactamente para este momento? El silencio que siguió fue ensordecedor. Abrí los registros históricos en mi pantalla neural, aunque no los necesitaba. Todo diplomático que valiera algo conocía los 3 puntos de quiebre que nos trajeron aquí. Solo elegimos ignorarlos, como tontos bailando al borde de una estrella de neutrones. Quizás, sugerí, poniéndome de pie desde mi asiento flotante, deberíamos revisar cómo llegamos a este momento catastrófico, empezando por el embargo de Pereus. El gran canciller Vexar
asintió con cansancio. Incluso él no podía negar la estupidez de aquella decisión. Oficialmente, el embargo tenía como objetivo proteger a las especies en desarrollo del brazo de Pereus de prácticas económicas humanas agresivas. En realidad, fue una maniobra de los mundos comerciales para proteger su monopolio sobre la computación cuántica cristalina. Observé a mis colegas retorcerse incómodos. Los humanos presentaron 17 propuestas separadas para modificar el embargo, cada una más razonable que la anterior. Pero no, la ministra de Comercio Sil y sus preciosos mundos comerciales necesitaban mantener sus márgenes de ganancia. Una risa amarga escapó de mis sacos de garganta. Luego vino la hambruna masiva en New Montana, New Texas y otras 5 colonias, humanas aisladas de sus líneas de suministro. Los humanos solicitaron ayuda de emergencia. Votamos no. Pidieron exenciones temporales. Votamos no. Solicitaron permiso para reubicar a sus ciudadanos. Votamos no. El embajador Peto chasqueó, irritado sus mandíbulas. La ley debe ser respetada. ¿La ley? Lo interrumpí. Hablemos entonces del incidente de Beta Carina, cuando la flota combinada declaró las zonas de expansión humana como santuarios protegidos para los litodos espaciales. Curioso cómo esos mismos litodos fueron desalojados 5 ciclos después para dar paso a naves coloniales Dragnid. El comandante supremo Rutil se puso de pie, sus parches bioluminiscentes resplandeciendo. Esas acusaciones nunca fueron probadas. Oh, siéntate, Rutil, solté con desdén. Todos vimos las imágenes. Los humanos terraformaron 3 planetas en ese sector. Invirtieron 60 ciclos de trabajo. Construyeron ciudades. Establecieron granjas. Y de repente sus naves de reconocimiento descubren una especie cristalina en peligro crítico justo en ese sector. Por favor, la cámara se llenó de gritos airados. Los dejé desahogarse antes de activar los amortiguadores sónicos en mi sección. Pero la censura científica, continué una vez que se calmaron. Ese fue nuestro mayor acto de idiotez diplomática. Cuando los humanos desarrollaron su primer sistema funcional de transferencia cuántica de conciencia, ¿qué hicimos? El Consejo Científico, en su infinita sabiduría, lo declaró demasiado peligroso para una especie inmadura y exigió que abandonaran la investigación. Las escamas del gran canciller Bexar adquirieron un tono azul oscuro de vergüenza. La tecnología tenía riesgos significativos. La tecnología funcionaba, grité, mis sacos de garganta completamente inflados. Funcionaba mejor que cualquier cosa que nuestras especies habían desarrollado, pero en lugar de colaborar, elegimos suprimir. Cuando la doctora Elena Martínez se negó a destruir su investigación, el Consejo Científico envió unidades de ejecución. 10 científicos humanos murieron en la redada. Los miembros más nuevos del Consejo parecían impactados. Esta parte solía pasarse por alto en las historias oficiales. Los humanos se quedaron en silencio después de eso. Dije, bajando un poco la voz. Demasiado silencio. Aceptaron nuestras restricciones. Siguieron nuestras reglas. Sonrieron en los eventos diplomáticos. Pero si alguno de ustedes se hubiera molestado en mirar de verdad, sus manifiestos de carga nunca coincidían del todo con sus cifras de producción. Su consumo de energía siempre era un poco más alto de lo que reportaban. Sus colonias seguían creciendo a pesar de las restricciones. La ministra de Comercio Sil se recuperó de su desmayo y levantó una extremidad cristalina. ¿Estás sugiriendo que nos han estado engañando sistemáticamente? No, respondí, recostándome en mi asiento flotante. Lo estoy afirmando como un hecho. Los humanos tienen un dicho: espera lo mejor, pero prepárate para lo peor.
Durante 300 ciclos solo les hemos dado lo peor, y te garantizo que han estado preparándose en consecuencia. La cámara quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Todos esos años de restricciones, vetos y supresión, creíamos que estábamos conteniendo a una especie potencialmente peligrosa. En realidad, les habíamos dado tiempo. Tiempo para prepararse. Tiempo para construir. Tiempo para planear. Y ahora, con las cenizas de New Montana aún humeantes, finalmente los habíamos llevado más allá de su punto de quiebre. La pantalla holográfica en el centro de la cámara del Consejo parpadeó, mostrando las ruinas de Minnesota, New Montana. Incluso 3 días después del ataque Dragnid, los incendios seguían ardiendo en los campos de trigo que cubrían continentes enteros. Las enormes cúpulas agrícolas yacían destrozadas, sus fragmentos esparcidos como los huesos de criaturas antiguas. «Reproduce las imágenes», exigí, con la voz áspera por la emoción. La mayoría de mis colegas se estremecieron. Sabían lo que venía. La grabación comenzó. Las plataformas de defensa orbital de New Montana flotaban inertes en el espacio, desactivadas como exigían las leyes de la Concordia. La flota Dryad salió del hiperespacio, 47 naves capitales en total, sin advertencia, sin exigencias. Solo un ataque inmediato y abrumador. «Detente», protestó el comandante supremo Rutil. «Todos sabemos lo que pasó». «No», gruñí. «Van a mirar. Todos lo van a mirar». Las naves Dryad abrieron fuego. Sus armas, de energía, dejaron cicatrices de magma en la superficie del planeta. Los proyectiles cinéticos perforaron los escudos atmosféricos, impactando las ciudades con la fuerza de pequeñas bombas nucleares. 7 millones de humanos murieron en 1900, la primera hora. Pero eso no fue lo que nos rompió, dije resaltando ciertas naves en la imagen. Lo que nos rompió fueron las cúpulas agrícolas. Fíjense en cómo la flota Dryad atacó específicamente las instalaciones de producción de alimentos. No instalaciones militares, no centros industriales. Destruyeron deliberadamente los medios para alimentar a la población. La grabación continuó. Las balizas de emergencia iluminaron el lado nocturno del planeta, mientras las naves civiles intentaban escapar. La flota Dragnid las derribaba metódicamente. No todas, solo las suficientes para demostrar que podían hacerlo. Solo las suficientes para enviar un mensaje. 17 horas. Continué, con los sacos de mi garganta tensándose de rabia. Durante 17 horas, las naves humanas en 3 sectores recibieron llamados de auxilio de New Montana. Llamados que estábamos legalmente prohibidos de responder, debido a los protocolos de cuarentena de la Concordia. El gran canciller Bexar levantó sus 4 manos. Los protocolos existen para evitar la escalada de conflictos. Los protocolos, lo interrumpí, existen para proteger a agresores como los Dryad de las consecuencias. Pero aquí está lo que todos ustedes pasaron por alto. Los humanos obedecieron esos protocolos durante 17 horas, mientras su gente moría. Obedecieron sus leyes. Cambié la pantalla a las lecturas de sensores actuales. Entonces, exactamente 18 horas después del primer disparo, todas las naves militares humanas en el espacio conocido activaron sistemas de propulsión previamente desconocidos y desaparecieron. La cámara estalló en murmullos preocupados. ¿Desaparecieron a dónde? Los apéndices anteniformes del embajador Petó se agitaron nerviosamente. Esa es la parte interesante, respondí, sin poder ocultar un matiz de oscura admiración en mi voz. Según nuestros mejores datos de sensores, no fueron a ningún lado. Simplemente dejaron de ser detectables. 5.000 naves desaparecidas. Como si nunca hubieran existido, la forma cristalina de la ministra de Comercio Sil vibró de ansiedad.
Imposible. Nuestros sistemas de detección están siendo bloqueados por tecnología que no sabíamos que existía. Terminé por ella. Tal como no sabíamos de las verdaderas capacidades de su flota. Tal como no sabíamos de su verdadera capacidad industrial. Tal como no sabíamos de la gigantesca instalación militar enterrada a 2 kilómetros bajo la superficie de New Montana. Eso captó su atención. Activé otra pantalla holográfica con lecturas de escaneo profundo de New Montana, tomadas justo antes de que todas nuestras plataformas de sensores en el sistema fallaran misteriosamente. ¿Ven eso? Señalé una estructura masiva bajo la corteza del planeta. Mientras nosotros nos felicitábamos por mantener contenida a la humanidad, ellos construyeron una fortaleza bajo nuestras narices, una que sobrevivió al bombardeo, una que según nuestras últimas lecturas estaba lanzando naves. Hice una pausa, observando cómo el terror comenzaba a reflejarse en sus rostros. Pero esa no es la peor parte. Continué, guardando mi mayor revelación para el final. Lo peor ocurrió hace 6 horas. ¿Alguien quiere adivinar qué pasó? El silencio llenó la cámara. Lo dejé alargarse, viendo cómo mis colegas se removían incómodos. Cada humano en el espacio conocido desapareció. No solo el personal, militar, todos. Cada puesto comercial, misión diplomática, estación de investigación, contratista civil, todos vacíos. 3.000 millones de humanos en 700 sistemas, desaparecidos en un instante. Las implicaciones golpearon al Consejo como una explosión de plasma. Las escamas del gran canciller Bexar se tornaron casi blancas. Eso no es posible. Los requerimientos energéticos por sí solos, transferencia cuántica de conciencia. Dije en voz baja, ¿recuerdan esa tecnología que los obligamos a abandonar? Resulta que no la abandonaron, la perfeccionaron. Y ahora no tenemos idea de dónde está la población humana, dónde está su flota o qué están planeando. Me puse de pie, mirando a cada miembro del Consejo en sus respectivos órganos sensoriales. Pero hay algo que sí sabemos. En la última transmisión desde New Montana, antes de que la flota Dragnid abriera fuego, la gobernadora Chen dijo algo a su gente. Los humanos han sido lo suficientemente amables como para dejarnos conservar esa grabación. Reproduje el clip. La voz de la gobernadora Chen, tranquila a pesar de la flota enemiga acercándose, resonó en la cámara. Recuerden el Álamo. Ninguno de nuestros xenohistoriadores pudo explicar la referencia, dije, observando cómo la comprensión se extendía por los rostros de mis colegas. Hasta ahora, proviene de la historia militar humana. Significa que están a punto de hacer que alguien pague caro por su error. Las alertas de emergencia de la cámara eligieron ese momento para comenzar a sonar. Informes inundaban la sala desde todos los rincones del espacio conocido. Naves humanas apareciendo de la nada, objetivos estratégicos golpeados con precisión quirúrgica y un mensaje transmitido en todas las frecuencias. La humanidad agradece a la Concordia Galáctica por su paciencia. Ahora, por favor, siéntense y observen cómo se lleva a cabo una guerra de verdad. Las alarmas de emergencia en la Cámara del Consejo no dejaban de gritar. Hologramas de advertencia rojos llenaban el aire mientras los informes llegaban sin cesar desde todo el espacio de la Concordia. El comandante supremo Rutil no dejaba de dar órdenes a través de su enlace neural, sus parches bioluminiscentes pulsando con creciente pánico. La base Omega 7 de la flota Dragnid desaparecida. Simplemente desaparecida. Su voz se quebró. 300 naves, 50.000 efectivos. Los humanos la destruyeron con algún tipo de arma que convirtió todo en un radio de 50 kilómetros en partículas elementales. Terminé por él, revisando mis propias actualizaciones. Sí, lo llaman el Protocolo Manhattan. Al parecer han estado guardando esa sorpresa durante 3 décadas. Los tentáculos faciales del comandante Dryde se retorcieron de angustia.
Pero nuestros escudos no pueden detener un arma que altera las fuerzas fundamentales que mantienen la materia unida. Interrumpí, sin molestarme en ocultar mi satisfacción. Realmente te hace preguntarte qué más desarrollaron mientras fingían seguir nuestras restricciones tecnológicas, ¿verdad? Las escamas del gran canciller Vexar habían adquirido un tono gris que nunca antes había visto. La flota combinada se está movilizando. Tenemos superioridad numérica. Una nueva alerta lo interrumpió. La enorme pantalla holográfica mostró el sistema natal Dragnid, o más bien, lo que quedaba de él. El poderoso anillo de defensa con 50.000 plataformas de armas automatizadas ahora era solo escombros flotando en el vacío. El supuesto escudo planetario impenetrable había sido desactivado por un virus informático que, de alguna manera, había eludido todas las medidas de seguridad. Oh, miren, comenté con tono seco. La humanidad recordó sus trucos del incidente de Beta Carina, que he considerado de su parte devolverles el favor. Las mandíbulas del embajador Petó chasquearon rápidamente. Pero la flota humana no puede ser capaz de... No tienen los números para estar en todas partes a la vez. Abrí otra pantalla táctica. No lo necesitan. ¿Ven estos patrones? Doctrina militar humana clásica. Envolvimiento vertical, movilidad táctica, multiplicación de fuerzas. No están tratando de ocupar territorio. Están destruyendo objetivos estratégicos y desapareciendo antes de que podamos responder. La cámara tembló. Esta vez no era una simulación, era un impacto real. Revisé las cámaras externas. La flota de defensa más preciada de los mundos comerciales estaba combatiendo directamente contra 3 naves de guerra humanas justo sobre la cámara del Consejo. Los humanos estaban ganando. Fascinante, murmuré observando la batalla. Sus naves están realizando maniobras que deberían destrozarlas. Las lecturas de energía están por las nubes. Es como si no estuvieran sujetos a las mismas leyes de la física que nosotros. Imposible. La forma cristalina de la ministra de Comercio Thiel vibró con miedo. Nuestros científicos nos aseguraron que los humanos no podían avanzar más allá de nuestro nivel tecnológico. Reí. ¿Se les ocurrió alguna vez que los dejaron pensar eso? ¿Que cada avance que nos mostraron fue cuidadosamente calculado para mantenernos complacientes? Otra explosión iluminó el espacio sobre nosotros. Una de las naves humanas acababa de duplicarse. Luego, ambas copias se duplicaron a su vez. La flota de los mundos comerciales ahora enfrentaba 12 naves idénticas en lugar de 3. Duplicación cuántica, expliqué a mis atónitos colegas. Otra tecnología que les dijimos que era demasiado peligrosa para desarrollar. Estoy empezando a notar un patrón aquí. El comandante supremo Rutil se puso rígido de repente, su enlace neural vibrando con transmisiones de máxima prioridad. La flota humana está... Su voz se quebró. Déjame adivinar, dije, revisando mis propias actualizaciones. Acaban de aparecer en todos los sistemas principales simultáneamente. Bases militares, astilleros, centros de mando, todos bajo ataque en el mismo instante. La cámara del Consejo cayó en un silencio absoluto, excepto por el ulular de las alarmas y el distante estruendo de las batallas. Me puse de pie, enderezando mis ropas diplomáticas. ¿Saben qué es lo realmente interesante? Miré a mis aterrorizados colegas. Están siendo selectivos, precisos, solo objetivos militares. Solo especies que apoyaron a los Draid. Ni siquiera están bloqueando el tráfico civil. El gran canciller Vexar recuperó la voz. Están mostrando moderación. No, lo corregí. Nos están mostrando exactamente cuánta moderación han practicado durante los últimos 300 siglos y lo que pasa cuando esa moderación finalmente se agota. Un mes después de lo que los humanos ahora llaman la Guerra del Día de los Inocentes,
Me encontraba de pie en la reconstruida cámara del Consejo. Los cambios eran imposibles de ignorar. Los asientos de los Dragnid estaban vacíos. Su imperio ahora estaba bajo supervisión humana. La sección de los mundos comerciales se había reducido a una sola silla, y en el centro, donde antes flotaba la plataforma del gran canciller, se erguía un simple podio de madera. La almirante Mira Rodríguez subió a ese podio, su uniforme de gala brillando bajo la luz estelar. Sin armas, sin escoltas, solo una confianza tranquila. «Los términos no son negociables», anunció, su voz llevando esa peculiar mezcla humana de calidez y firmeza. «Pero creemos que son justos». Observé a mis compañeros embajadores mientras ella detallaba las demandas de la humanidad. No más restricciones tecnológicas, no más barreras comerciales artificiales, no más interferencias con la expansión humana. Términos simples que habrían evitado todo este desastre si los hubiéramos aceptado 3 siglos atrás. «¿No están exigiendo reparaciones?», preguntó la ministra de Comercio Sil, su forma cristalina aún mostrando fracturas por el estrés. La almirante Rodríguez sonrió. No la sonrisa diplomática a la que estábamos acostumbrados de los humanos, sino una auténtica. «Sus economías funcionando nos benefician más que economías en bancarrota. No estamos aquí por venganza, estamos aquí para un cambio». Activó una pantalla holográfica. «Estamos estableciendo una nueva iniciativa de investigación, abierta a todas las especies, sin restricciones, sin censura, ciencia pura, cooperación pura». Las escamas del gran canciller Bexar se tornaron de un cauteloso verde. ¿Compartirían su tecnología avanzada? No. Rodríguez negó con la cabeza. Les estamos ofreciendo la oportunidad de desarrollarla ustedes mismos, con orientación. Piensen en ello como un programa de becas galáctico. Sus ojos se volvieron serios. El universo es más grande que nuestros pequeños juegos de poder. Hay amenazas ahí fuera que requerirán que todos trabajemos juntos. Amenazas reales, de las que hacen que nuestro reciente conflicto parezca un simple juego de niños. Señaló hacia las estrellas visibles a través de las paredes cristalinas de la cámara. La humanidad no desarrolló toda esta tecnología solo para ganar una guerra. La desarrollamos porque miramos hacia la oscuridad entre las estrellas y vimos lo que viene. Y créanme, deberían temer eso mucho más de lo que nos temen a nosotros.